Cristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Como un pequeño dato, hace un momento Jesús nos compartía este mismo pasaje en la segunda de nuestras alabanzas que estábamos entonando. No nos pusimos de acuerdo ni nada, pues ahí es totalmente de parte de Dios, que Dios se está moviendo en este lugar, que Dios está mostrando su mano para con nosotros. Les invito a que tomen sus lugares, hermanos. El sermón de esta mañana lo he titulado Predicando en la oposición. Lo voy a repetir: predicando en la oposición. He tomado este pasaje de un capítulo que nos relata de manera muy exacta cómo un hombre de Dios vivió una oposición contra su ministerio de la predicación. Y en esta mañana he tomado pues este capítulo para que lo exploremos y que podamos aprender de estas vivencias de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y tomé este primer pasaje como base, ya que siento yo que resume un tanto lo que estaremos explorando a continuación. Como dice en primera instancia, la piedra desechada que ha llegado a ser la piedra angular. Este pasaje, junto con el título, me gustaría les diera un resumen de lo que estaremos explorando. Primero que nada, hablando con respecto a la oposición, me gustaría preguntarles si alguna vez en su vida ustedes han tenido alguna oposición para algo que ustedes quisieran lograr. Yo creo que la oposición es algo que todos hemos vivido, algo que en el mundo hallaremos constantemente en nuestras vidas. Es algo con lo que nos vamos a topar día tras día. Pero hay un pasaje de la palabra que me gusta mucho, que nos da una esperanza con respecto a la oposición. Dice Juan 16:33: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aquí encontramos una primera esperanza de parte de Dios con respecto a las oposiciones. Tal vez nuestras oposiciones, como exploraremos a continuación, no sean las mismas por las que pasó el apóstol Pedro. Tal vez las oposiciones que nosotros vivamos no son las mismas que vivió el apóstol Pablo, las mismas que vivió Jesús, las mismas que vivieron los hombres de la palabra. Tal vez no directamente alguien se está interponiendo en nuestra fe, que nos está mandando a creer en otras cosas directamente, como vemos que sucedía en los tiempos de la Biblia. Pero siento yo que hoy en día las oposiciones son un tanto más peligrosas para nosotros. Aquí podemos verlo claramente, que alguien le decía, por ejemplo, a Daniel: no orarás a Dios, el único que vas a adorar es al rey. O en este caso, en la historia de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, que se encontraban con una cultura muy diferente, en donde al único que podían ver como la mayor autoridad en sus vidas era el emperador. Pero en nuestros días vemos oposiciones más sutiles, y por ello les comento que son más peligrosas. Son oposiciones que vemos en los medios de comunicación, en la tele, radio, en programas, en YouTube, que vemos en los medios impresos, sobre tendencias que el mundo adopta y que por presión nos están queriendo también que nosotros las creamos. No sé si a ustedes les haya tocado alguna de estas tendencias en la que por nuestra fe hayamos sido juzgados ante otras personas y se muestre una oposición y nos hayamos visto
tal vez en una situación de timidez, en una situación donde hayamos dudado, en donde nos hayamos afligido, en donde hayamos querido dar un paso hacia atrás. Es por ello que en esta mañana me gustaría que tocáramos este tema de la oposición, que tocáramos este ejemplo de la vida de Pedro, en donde a él se le presentó una oposición, para que tomemos su ejemplo y que podamos nosotros también afrontar estas mismas situaciones en nuestra vida cotidiana. El primero de los puntos que me gustaría tocar en esta mañana lo he titulado Conozcamos la necesidad. Y para ello me gustaría que me acompañaran al mismo capítulo 4 del libro de los Hechos, desde el versículo 1. Se los voy a leer yo, hermanos. Dice de la siguiente manera: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Y me detengo en este primer pasaje, hermanos, para analizar un poco la situación de Pedro y de Juan. Vemos aquí un poco de contexto. Pedro y Juan, a través del poder de Dios, habían sanado a un lisiado. Y al sanar este lisiado, mucha gente se agrupó y comenzó a ver los milagros de Dios. Comenzó a escuchar de la palabra de Dios, de ese Dios que sanaba. Y entonces comenzaron a agruparse, y pues los dirigentes del emperador vieron esto con malos ojos, porque, como les decía, en ese entonces no había otra autoridad mayor que el emperador. Entonces, para ellos era un ataque contra la ideología que habían estado implantando en el pueblo. Algo que, contrario a lo que se les predicaba en ese momento, Pedro y Juan estaban predicando con respecto a un rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que sana, el que salva. Y es por esto que las autoridades querían encerrarlos, querían acallarlos. ¿A alguien le suena esto mismo en nuestros días? Como les digo, tal vez no sea tal cual de alguien diciéndonos: no, pues apaga eso, borra eso. Pero la sociedad poco a poco nos lleva a hablar menos y menos de Dios. La población cada vez busca otros medios para conseguir un alivio pasajero. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablando de Dios. Nosotros no les estamos predicando de aquel que sí salva, de aquel que sí sana, de aquel que sí da paz, de aquel que sí da gozo, de aquel que sí da alegría. Y es exactamente eso, hermanos, lo que quiere el enemigo lograr. A eso exactamente es a lo que nos referimos con la oposición. El enemigo quiere que hablemos lo menos posible de Dios, que tu perfil de Facebook sea puras fotos tuyas, que tu perfil de Facebook sean, no sé, puro contenido nada relacionado con Dios, que tu vida diaria nunca sepan que eras cristiano. Eso es lo que quiere el enemigo, que lo menos posible que se hable de Dios. Esa es la oposición, y es necesario conocerla. Como les mencionaba al principio, en este mundo afrontaremos aflicciones, afrontaremos disgustos, oposiciones, pero hay que creer, dice Dios, que Él ha vencido al mundo. También la palabra de Dios nos dice en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Aquí vemos la naturaleza del enemigo. El enemigo quiere pues, todo lo malo: hurtar, matar, destruir. Y una de esas cosas, uno de esos métodos, una de esas formas que el enemigo usa es silenciando, callando a los que hablan de Dios, callando a aquellos que hablan del que da vida. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 5:20: en cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice la palabra de Dios que a pesar de las oposiciones del enemigo, a pesar de los intentos del enemigo por aumentar la maldad, por aumentar el pecado, que mayor es la gracia, dice la palabra de Dios. Mayor es el que está con nosotros. Y es lo que me encanta de estos tres pasajes que les acabo de leer. Tal vez en primera instancia nos hablan con respecto a verdades de nuestra situación en el mundo. Tal vez viviremos aflicciones. El enemigo busca dañarnos y tal vez sobreabunde la maldad del pecado. Pero el Señor nos reconforta con una esperanza en cada uno de estos pasajes. Anímense, yo he vencido al mundo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y pasando a los siguientes pasajes en este mismo capítulo, dice la palabra de Dios: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Parece la situación puesta, lista para que ellos den una respuesta clara. Yo les pregunto, hermanos, ¿la respuesta es clara? ¿En qué nombre? ¿En nombre de quién? ¿Con el poder de quién hicieron esto? Yo les pregunto a ustedes. Amén. Y dice la palabra de Dios: Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Yo les pregunto, hermanos, ¿en nombre de quién ustedes proclaman? ¿Con el poder de quién ustedes proclaman? ¿Con el poder de quién ustedes desatan? ¿Quién es el que los manda a ustedes a predicar de la palabra? Es necesario entender quién va detrás, porque así como es necesario que conozcamos que hay oposición, que hay necesidad, es necesario entender que estas dos se eliminan con un solo nombre: con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Más claro, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo es el que debe ir siempre detrás.
el que siempre debe ir respaldando todo lo que hagamos. Si predicamos, si glorificamos, si agradecemos, si adoramos, todo debe ser al Señor. Él debe ser el centro de todo lo que hagamos. Con eso me gustaría pasar al punto número 2, que lo he titulado obedezcamos el mandato. Seguimos con este mismo capítulo, hermanos. Si me acompañan al versículo 13, dice de la siguiente manera: los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Me encanta este pasaje porque veo en ellos que reconocen a Dios. Ellos, siendo tal vez personas, soldados fieles al emperador, reconocen que están siendo rebasados por alguien más arriba. Están reconociendo que hay alguien más arriba. Y este pasaje me recordaba a otra porción de la palabra que encontramos en Hechos 5, del 38 al 39. Dice la palabra: en este caso aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Me imagino a los soldados en esta situación de: la verdad, yo no me quiero meter con Dios. Yo sé que Dios está por encima del emperador. Y más adelante en la palabra, de hecho, nos comentan la respuesta de Pedro y Juan. Les voy a leer lo siguiente: para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos, y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. La respuesta de Pedro y Juan, me imagino que era la respuesta misma que los soldados pensaban en su mente: ¿con quién me enfrentaré mejor? ¿Qué me saldrá menos peor? ¿Con el emperador o con Dios? No, pues con el emperador. ¿Cómo me voy a meter con Dios? Y es ahí cuando los dejan libres. No hay manera en que podamos pararlos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no había allí oposición ya? ¿Qué fue lo que tumbó esa oposición? Nuestro Señor Jesucristo. Dios, respaldando el ministerio de Pedro y de Juan, fue el que permitió que derribaran la oposición. Y les recuerdo, hermanos, nuevamente traigan a su memoria: ¿cuál es esa oposición a la que usted se ha enfrentado? Que tal vez piensa: esto no es posible para mis manos humanas. Pedro y Juan se encontraban encarcelados. ¿Qué más podían hacer? No había más en su humanidad por hacer. Solo había que esperar en aquel que tiene el poder sobre todo poder, aquel que es de Rey de reyes, aquel que es de Señores, señores.
Les recuerdo, hermanos, ¿cuál es esa oposición que los ha hecho dudar del poder de Dios? Fue así como Pedro y Juan derribaron esta oposición. Lograron predicar del evangelio. Y les quiero preguntar, retrasando un poquito la historia, ¿cuántos eran las personas que ellos mencionaban que estaban creyendo en el evangelio que les estaban predicando? 5,000 personas, contando solamente hombres, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que hay necesidad. Hay personas que requieren de escuchar de la palabra. En este caso fueron 5,000, pero yo no hago el cálculo a 5,000 solamente. Yo hago el cálculo a millones de personas en el mundo que necesitan escuchar de la palabra, que nosotros conocemos quién es el que tumba esas oposiciones. Pero ¿qué hace falta, hermanos? Predicarles. Hace falta primeramente creer que el Señor es grande y fuerte para tumbar esas oposiciones, y así de esa manera predicarlo a todas las naciones, al amigo, al vecino, al trabajador, al primo, al de la escuela, al maestro. Y estudiando este sermón me recordé sobre una canción de Marcos Vidal, no sé si lo ubiquen, se llama Mientras Viva. Les voy a leer un fragmento. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva, cantaré de tu grandeza. Mientras tenga voz, te alabará mi boca. Mientras tenga corazón, mis labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Yo les pregunto, hermanos, ¿queremos que las piedras hablen por nosotros? Este fragmento de la canción hace referencia a un pasaje de la palabra que encontramos en Lucas capítulo 19, en donde Jesús se encontraba entrando triunfante a Jerusalén, y los discípulos le alababan y coreaban al Mesías, adorándole. Fue ahí cuando se acercaron los fariseos y como diciéndole a Jesús: oye, cálmalos, ya que se callen, ya que se dejen de eso. Y fue cuando Jesús contesta: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Tan grande es la grandeza de nuestro Señor que la vemos en los cielos, la vemos en el sol que amanece un día nuevo, en las nubes hermosas, en las flores, en las aves de los cielos. Pero ¿será necesario que las piedras hablen? No es necesario. Y yo les quiero invitar a que cada uno de nosotros diga: mientras viva yo, las piedras no van a hablar, porque yo voy a hablar de aquel Dios que es grande. Yo voy a hablar de aquel Dios que derriba la oposición. Yo quiero hablar. Yo no quiero que el enemigo me silencie. Yo quiero derribar esa oposición. Pero solamente ¿cómo podremos derribar esa oposición? Mediante el nombre, mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, hermanos, paso al tercer y último punto de este sermón, que lo he titulado: oremos y proclamemos la palabra. Les invito a que me acompañen ahora al versículo 23 del mismo capítulo 4 del libro de los Hechos, que dice de la siguiente manera: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y dice la palabra que así decían: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo:
¿Por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor, contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende su mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y pasando al versículo 31, dice la palabra de Dios, y esto se me hace muy hermoso, porque me imagino un momento de oración, todos unánimes juntos, alabando y proclamando el nombre del Señor, declarando que no hay otro nombre, no hay nadie más encima del Señor, no hay nadie más por encima de Dios, no hay oposición tan grande. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Yo les pregunto, hermanos, nuevamente, ¿hay alguna oposición? ¿Hay algún temor en nuestra vida? ¿Hay algo que nos esté silenciando, algo que nos esté deteniendo de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Nuevamente, traigamos a la memoria, ¿qué es eso que nos está deteniendo? Y solo quiero que lo traigan a la memoria, no para que lo magnifiquen, no para acrecentar ese temor, sino para que comprendan, que entendamos que Dios es más grande. Sí, tal vez la aflicción que sentimos es grande, tal vez el temor que siento es grande, pero Dios es más grande. Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. Y ya no quiero predicar la palabra sin temor, ya quiero proclamar el nombre de Dios, alabarle, declarar que Él es grande, declarar que Él es bueno, adorarle y sentir su presencia. En esta tarde, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Y si hay alguien que gusta ir pasando, si hay alguien que quiere proclamar de la palabra sin temor, que quiere que su Espíritu Santo le llene, que quiere oponerse a que las piedras hablen, si hay alguien, por favor pase a este altar en esta tarde. Por favor pase a este lugar, porque yo sé que el Señor nos quiere llenar de su poder. El Señor quiere quitar su temor, el Señor quiere quitar esa aflicción, el Señor quiere quitar esa oposición y ungirnos con su presencia, ungirnos con su poder, que es el único que puede salvar, es el único que puede traernos libertad, es el único que puede traer salvación, es el único que puede traer paz. Y si aún duda, hermano, les leo un pasaje de la palabra en Salmo 116:7. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, porque el Señor ha sido bueno contigo. Tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Yo creí, aunque dije estoy afligido, en mi angustia llegué a decir, todos son mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Con todas las fuerzas, Tan solamente, hermano, proclamando el nombre del Señor. Tan solamente